la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy vamos a dedicar nuestro programa íntegro al tema laboral por dos razones muy importantes. La primera es que nosotros siempre dedicamos al tema laboral los días viernes. Es el día de nuestro radar laboral. Mañana eso no va a poder ser porque mañana es 4 de julio. Y mañana 4 de julio el Radar de los Barrios cumple 9 años siendo tribuna, megáfono, tarima y voz para los habitantes de los sectores populares de nuestro país. Así que tendremos un programa especial con dirigentes populares de distintas partes de la geografía nacional a propósito de este 9º aniversario del radar. Pero también hay una razón poderosísima, más poderosa incluso que ese efemérides, es el hecho de que hoy la agenda informativa está cargada, recargada, diría yo, con los procesos de lucha que se están verificando en todo el país a nivel de lo que es el movimiento laboral. Y estoy hablando de todo el movimiento laboral, por cierto, no estoy hablando únicamente de los sindicatos que pudieran estar o no vinculados a la oposición o que fueran independientes desde el punto de vista político. Me refiero y subrayo incluso, sobre todo, a los sindicatos de base, donde hay una fuerte presencia, una importante presencia de compatriotas, hermanos nuestros, vinculados al proyecto político que alguna vez fundara el fallecido presidente Hugo Chávez, y que sin embargo hoy se rebelan frente a lo que son prácticas antiobreras del patrono gobierno, del patrono Estado, del patrono PSUV, que es al mismo tiempo el Ministerio del Trabajo, es decir, es al mismo tiempo el árbitro que debería regular ese tipo de contradicciones. Entonces, enfrentados a ese monstruo de dos cabezas, por un lado el patrón y por otro lado el Ministerio del Trabajo, que son una y la misma entidad, estos compatriotas nuestros están enfrentando una dura lucha. Un caso claro, el caso de los trabajadores del sector eléctrico. Los trabajadores del sector eléctrico vienen denunciando con fuerza desde hace bastante tiempo como, se ha producido una inversión muy grande en el sistema eléctrico, pero esa inversión no se ha traducido en mejoras de los equipos, ni en mejor mantenimiento de las instalaciones, ni en una eficiente dotación de recursos, herramientas e instrumentos al personal que trabaja, entre otras cosas. Por el contrario, lo que se ha producido es una desmejora de las condiciones laborales de estos ciudadanos, de estos hermanos nuestros que son trabajadores del sistema eléctrico. Y además han tenido que cargar con que frente a cada situación, cada falla del servicio producida por esta situación de desinversión o de corrupción, entonces el gobierno ha intentado culpabilizar a los trabajadores. Recordamos unas declaraciones que diera en septiembre pasado con motivo del penúltimo gran apagón nacional, el compatriota Ali Briceño, dirigente de los trabajadores de Corpoelec, quien rechazaba la tesis oficial de que eran trabajadores saboteadores los que habían producido aquella falla. Y tenemos en línea precisamente a Ali Briceño para que nos dé su perspectiva de lo que está pasando hoy en el sector eléctrico a nivel nacional. Señor Briceño, bienvenido al Radar de los Barrios. Cuéntenos desde su perspectiva. ¿Qué está pasando en este momento, cuando el país está apenas saliendo del más reciente apagón, porque lamentablemente no podemos decir que sea el último? ¿Qué está ocurriendo en el sector eléctrico? ¿Cuáles son las luchas que están siendo desarrolladas por los trabajadores del sector? Bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, quiero darte las gracias en nombre de toda la clase trabajadora del sector eléctrico por la oportunidad que nos da expresarle a todos a través de Radio Caracas Radio, a todos los oyentes de la Gran Caracas y de todo el país. La situación del sector eléctrico cada día se viene agravando más. En primer lugar porque lamentablemente los ministros que han puesto últimamente no tienen la capacidad ni la formación gerencial
y de paso no son del sector eléctrico, vale decir, no son ingenieros electricistas. Entonces eso trae como consecuencia, y aún cuando vienen del sector militar, y entonces lamentablemente son personas que no les gusta conversar ni sentarse con los miembros y de representación de los trabajadores, que son legítimamente electos democráticamente por la misma clase trabajadora, como es la Federación Eléctrica y sus sindicatos secundarios de la convención colectiva. Entonces eso trae como consecuencia de que toman medidas arbitrarias, unilaterales, autocráticas, ajenas totalmente a los intereses y los derechos, beneficios de toda la clase trabajadora, y por supuesto damos un pésimo servicio, porque la gestión depende bien sea del ministro, del presidente de la corporación, de toda la clase trabajadora a nivel nacional, que somos 50.000, incluyendo a los jubilados. Señor Briceño, pudimos ver hoy en unas declaraciones que suministró el ministro Jesse Chacón en un periódico del interior de la República, que él acusaba a los trabajadores de ser los responsables de todo lo que está ocurriendo, porque supuestamente ustedes se habían repartido la empresa en los tiempos en que se produjo aquella iniciativa de control obrero, en los tiempos en que era presidente el hoy difunto Hugo Chávez Frías. ¿Qué nos puede opinar usted de esas afirmaciones hechas por el señor Chacón? En primer lugar, que miente de manera descarada, y honestamente es un mitómano, porque miente con desparpajo y verdaderamente no ha analizado el problema estructural del sector eléctrico, que es a nivel de transmisión, generación y distribución. Pero peor aún cuando entonces toma medidas donde no se toma en cuenta la representación de los trabajadores, como te lo dije antes, vale decir la federación, y entonces se sienta con nada más con a analizar y a escucharse entre ellos mismos, un que honestamente no sale ningún tipo de decisión, tanto para mejorar el servicio eléctrico como para mejorar las condiciones sociales y económicas de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo van a decir que los trabajadores nos hemos repartido? Hubo verdaderamente una política laboral que impulsó el presidente de la República en pasado reciente, y allí el control obrero fue torpedeado y saboteado por una clase precisamente autocrática y de la misma empresa, y tecnócratas que nunca sienten lo que es el sector eléctrico, y mucho menos dar un buen servicio al pueblo venezolano. Estamos conversando con Ali Briceño, quien es secretario ejecutivo de FETRAELEC. Señor Briceño, ayer tuvimos una experiencia curiosa, ¿no? Ayer entrevistamos a un ciudadano que se presentó como coordinador político de Corpoelec en el estado Aragua. Eso me recordó mucho unas declaraciones que usted dio al diario Notitarde en septiembre del año pasado, donde decía que además de tener un problema severo porque los ministros de electricidad no eran personas del área, o eran militares, o eran personas distintas al área eléctrica, y que además los gerentes dejaron de ser técnicos y empezaron a ser operadores políticos o comisarios políticos. Háblenos también de ese aspecto, porque me imagino que eso termina incidiendo también en la calidad del servicio, porque si los gerentes, es decir, los jefes operativos, no tienen conocimiento profesional de lo que están haciendo, bueno, entonces uno se puede imaginar lo que puede ocurrir. Pero usted que conoce esta situación por dentro, cuéntenos, ¿qué es eso de que haya jefes políticos de Corpoelec por región o por estado? Bueno, mira, disculpa que te hable en primera persona, pero yo tengo en el sector 34 años de servicio, voy para 35, y he sido miembro de la federación, he sido secretario del sindicato de Aragua, y también he formado parte de la directiva como director laboral en las filiales que eran antes como el centro. Y te digo, por primera vez nosotros vemos que lamentablemente la gestión de los gerentes, de los coordinadores, de las distintas que convergen en la empresa, bueno, ni siquiera se le toma en cuenta la gestión ante la recaudación, la morosidad, las pérdidas técnicas y no técnicas, y cómo mejorábamos el sector en el área de generación, distribución, comercialización y transmisión. Se buscaba una fórmula entre todos los gerentes para mejorar más, e incluso buscar la forma de que tuviéramos
una tolerancia y una reserva de megavatios para que así planificadamente fuera creciendo el país. Pero ahora cuando se nombran operadores políticos y se desvirtúa la visión y la misión de esta empresa, entonces hay gerentes, subcomisionados, que lo que hacen es lamentablemente reunirse con el gobernador, reunirse con los alcaldes, en la parte política partidista, ideológica, pero la parte técnica, eminentemente técnica, que es esta empresa, y debería ser un gerente que esté pendiente de cómo mejorar el sector, entonces, bueno, desvirtuaron la visión y la misión. Y entonces eso lamentablemente ha desmotivado un poco a los trabajadores, porque el trabajador, si bien es cierto, quiere tener un respaldo de un comisionado o un director que esté pendiente de las distintas áreas y que le dé el respaldo con insumos, cómo mejorar la flota de vehículos, cómo mejorar que los almacenes tengan los stocks de transformadores para rayos, cortacorriente, seccionadores, y lamentablemente no están pendientes de eso, que es la esencia y la razón de ser esta empresa, el servicio público, como es tan vital, que la electricidad, que es la palanca del desarrollo de cualquier país del mundo, porque verdaderamente sin electricidad no hay petróleo, sin electricidad no hay una gota de agua, sin electricidad no hay industria, sin electricidad no hay calidad de servicio. Entonces el venezolano, bueno, hoy por hoy está viviendo esa consecuencia, y lamentablemente tenemos un déficit aproximadamente de 2.000 megavatios a nivel nacional, y lo que hacen es distribuir lamentablemente ese déficit en todo el país, y por eso en bloque hacen racionamientos en todos los estados del país. Por esa situación es que eso no son apagones, sino que eso son programación de bloques de energía, y lamentablemente dan sin servicio al pueblo venezolano. Y esas son las consecuencias que estamos pagando. Así es, pero muchísimas gracias al señor Alí Briceño, secretario ejecutivo de FETRAELEC. Debo decirlo porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Alí Briceño es un revolucionario. Es un hombre formado en los principios de la lucha por la justicia social, es un hombre que tiene una posición política muy definida, pero no es un sujeto que le rinda culto al poder gobiernero a la hora de defender los intereses de sus hermanos de clase y a la hora de defender los intereses del pueblo venezolano. Una situación similar la tenemos en el caso del cemento. Ahí hay un compatriota que se llama Orlando Chirinos. Orlando Chirinos le acaba de dar una revolcada junto con su equipo, junto con su fórmula, a las opciones gobierneras, a las opciones patronales que intentaban disputar la hegemonía en el movimiento de los trabajadores cementeros en el estado Lara. Bueno, de 13 puestos que estaban en disputa, la opción de Orlando Chirinos sacó 13. Para que ustedes vean, 13 de 13 puestos. Y sin embargo, vino ahora el patrón gobierno y le solicitó al Ministerio de Trabajo una calificación de despido contra este dirigente sindical, y el ministerio, o sea, el gobierno PSUV le pidió a la inspectoría PSUV que le autorizara el despido, y por supuesto la inspectoría PSUV le dijo que sí. Y entonces este compatriota, estando protegido por el fuero sindical y estando además avalado por la reiterada voluntad de los trabajadores de la base sindical del sector cementero de su estado, sin embargo fue despedido. Y lo tenemos en línea precisamente de inmediato. Orlando, bienvenido una vez más a Radio Caracas Radio, esta vez en el Radar de los Barrios. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento en el estado Lara y en general en el movimiento cementero a nivel nacional? Bueno, fíjate, primero saludarte, felicitarte por los 9 años que está en la calle como una tribuna obrero popular para la manifestación de las diferentes inconformidades que conseguimos en la calle. Y bueno, nuestra más grande felicitación y por supuesto también por permitirnos llegar a esta gran Caracas. Estuve escuchando la entrada de Alí, no lo conozco, sin embargo debo decir que suscribo todo lo que el compañero manifestó en cuanto al sistema eléctrico. Bueno, es una copia, parece una copia de lo que está pasando en la industria del cemento a nivel nacional, es las mismas consecuencias, las mismas condiciones. Esto evidentemente no es una cuestión de casualidad, eso es una realidad palpable de lo que está pasando a nivel nacional. Mira, me llamó mucho la curiosidad eso sobre la repartición de lo que es el llamado control obrero. Una administración que le dan a los trabajadores, entonces los trabajadores se reparten la administración de la empresa. Es totalmente falso, es
es una falacia de lo que está ocurriendo y lo que manifestó este ministro. Hay que también tomar en cuenta lo que dijo Freddy Bernal con respecto a las empresas nacionalizadas, donde manifiesta que las empresas nacionalizadas han sido un fracaso del gobierno venezolano y que evidentemente no hay participación de los trabajadores. Así que yo suscribo, no conozco a Ali, pero sin embargo suscribo todas sus palabras y evidentemente es una copia de la situación nacional en cuanto a las empresas nacionalizadas. Por otro lado, tu pregunta, Jesús, evidentemente nosotros hoy somos objeto, producto de estas grandes denuncias que venimos haciendo durante el 2008, que fue la nacionalización de la industria del cemento. Hemos estado haciendo todas estas denuncias y eso ha traído en consecuencia hoy, después de todo este proceso de nacionalización, bueno, que el Ministerio del Trabajo haya sacado o haya autorizado o haya permitido sacar una calificación de despido con lugar y descabezar el movimiento nacional, desequilibrar el movimiento de los trabajadores y entonces entrar en un proceso de retroceso nuevamente. Y entonces no permitir la discusión del contrato colectivo, que tiene 7 años vencida, seguir con el nivel de sectarización y de criminalización de la protesta. Actualmente conseguimos 280 calificaciones de despido de dirigentes sindicales y de delegados de prevención en la industria del cemento. Bueno, parece que la tarea es evidentemente callar a las organizaciones para el justo reclamo. Evidentemente entonces nosotros suscribimos lo que el compañero manifiesta, nos solidarizamos igualmente ya, y bueno, es el ataque a lo que se permite y a lo que viene en este momento. Muchísimas gracias, Orlando Chirinos, del sector de los trabajadores cementeros, militante revolucionario, también lo voy a decir. Orlando es de las personas que se define a sí mismo como revolucionario más no gobiernero. Él no rinde culto a la personalidad, él no rinde culto a cúpulas, él es un activista del cambio social, él no es una persona de la oposición ni mucho menos, pero está enfrentado de manera radical, de manera clara, a esta pretensión patronal de tratar de copar a el movimiento sindical y a los trabajadores venezolanos a punta de real por un lado, pero si no les basta eso, entonces a punta de amenazas por el otro. Quiero recalcar esta situación de las amenazas. Ustedes seguramente recordarán cuando en días recientes entrevistamos acá a Jimmy Marcano, a un trabajador, por cierto, también militante del PSUV, aunque nos dijo que se iba a salir de ese partido y se iba a incorporar al PCB, en protesta por las amenazas de que estaba siendo objeto. Él nos refirió acá en el Radar de los Barrios, Jimmy Marcano, trabajador de la Corporación de Servicios Municipales del gobierno del Distrito Capital de Jacqueline Faría, que estaba siendo amenazado de muerte por los burócratas de esa corporación, por los burócratas de ese gobierno de facto que dirige Jacqueline Farías en Caracas. Bueno, ahora tenemos otra situación similar. El secretario general de la Unión Socialista de Trabajadores, el señor Marcos García, también de Caracas, pero dependiente de la alcaldía del municipio Libertador, denunció que el funcionario y gerente de operaciones de la empresa del Estado del Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas, el Supra Caracas, amenazó con hacerlo desaparecer. Sí, así como están escuchando, denuncia este dirigente sindical, repito su nombre, Marcos García, denunció ante la Fiscalía General de la República que Ramón Mora, gerente de operaciones de Supra Caracas, lo amenazó públicamente con desaparecerlo por estar esta persona cumpliendo con su trabajo de ser defensor de los derechos de los trabajadores. Esta denuncia, por cierto, apareció nada más y nada menos que en el portal chavistaaporrea.org. Entonces, insisto, cuando no pueden despedir a las personas, cuando no pueden comprar a las personas, las amenazan hasta de muerte, los amenazan hasta con desaparecerlos. ¿Y quiénes hacen eso? Ah, bueno, chicos, este gobierno que dice ser obrerista, que dice ser socialista y humanista. ¿Qué tal? Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.